causas nos van a estar dando diferentes causas de edema pulmonar. Entre las principales causas del edema pulmonar no cardiogénico, tenemos al síndrome de dificultad respiratoria aguda como una de las principales. Además, también el edema pulmonar neurogénico o de gran altitud. Otras causas que son menos comunes pues son la sobredosis de opioides, una embolia pulmonar, eclampsia y la lesión por administración muy rápida, ya sea de transfusiones o de líquidos. En cuanto a las causas cardiogénicas, tenemos que va a estar caracterizado por un aumento de la transudación de líquido y va a estar pobre en proteínas. Todo este líquido va a pasar al intersticio pulmonar y a los espacios alveolares, lo que va a estar siendo como el factor desencadenante de todo este edema y todas sus manifestaciones clínicas. Vamos a tener diferentes causas cardiogénicas. Las dividen en disminución de la contractilidad, la precarga aumentada, la obstrucción del flujo de salida del ventrículo izquierdo y una disfunción sistólica. Entre las más comunes está la disminución de la contractilidad, y en esta engloba principalmente la isquemia y el infarto. ¿Por qué? Claro. Porque Ajá. Hagan de cuenta que al haber un infarto, por ejemplo en el ventrículo izquierdo, nuestro miocardio va a quedar ya necrosado, va a quedar fibrosado y ya no va a tener la misma capacidad de contracción. Entonces, como ya no va a tener esa misma capacidad de contracción, no va a estar expulsando toda la sangre y esa sangre se va a ir acumulando, y va a ser como un reflujo hacia las venas pulmonares y van a llegar al pulmón, lo que va a estar aumentando la presión hidrostática y va a estar permitiendo la salida de agua al intersticio y posteriormente a los alvéolos. Esa es una de las principales. La otra es la disfunción sistólica, en donde la contractilidad del ventrículo izquierdo está deteriorada, ya sea por diferentes patologías como es la hipertensión arterial, la enfermedad coronaria valvular, la miocardiopatía dilatada y enfermedades metabólicas como es el hipotiroidismo. También tenemos la obstrucción de flujo de salida del ventrículo izquierdo. Aquí, pues, como lo dice su nombre, va a haber principalmente una estenosis aórtica o una estenosis mitral. Aquí, pues como va a estar muy chiquita nuestra válvula, no va a estar saliendo completamente toda la sangre, entonces va a pasar lo mismo, se va a estar quedando parte de ese volumen y se va a estar acumulando, va a hacer reflujo hacia los pulmones y posteriormente va a aumentar la presión hidrostática. Esta, pues, les recuerdo, son patologías como la estenosis aórtica, la estenosis mitral y la miocardiopatía hipertrófica. Y en cuanto a los de precarga aumentada, tenemos a la insuficiencia aórtica mitral. Esto es lo contrario. En vez de tener poquito, ¿cómo decirlo? Un orificio de salida pequeño, pues nuestra válvula va a estar como flácida, ¿no? Ineficiente. Entonces igual va a estar acumulándose la sangre que llega, la sangre que no puede fluir, igual va a regresar a los pulmones y se va a estar aumentando la presión hidrostática, favoreciendo al edema. Okay. Ahora, Una parte principal de esto, enfocándonos específicamente en las causas cardiogénicas, si ustedes recuerdan en el tema de falla cardíaca, decíamos determinantes del gasto cardíaco, volumen latido y frecuencia cardíaca. Y veíamos que cuando estaba alterado específicamente los determinantes del volumen latido y veíamos precarga, poscarga e inotropismo, veíamos que entonces las causas que condicionaban alteraciones en la precarga, en la poscarga o el inotropismo podían desencadenar que el paciente específicamente en la precarga y en la poscarga empiece a aumentar el líquido y las presiones hidrostáticas que existen dentro del alvéolo, que más adelante sus compañeros tienen un esquema específicamente donde se menciona la presión hidrostática, la presión oncótica, etcétera. Y eso, a su vez, ese aumento o esa mayor permeabilidad que existe a nivel pulmonar es lo que condiciona que el pulmón
vaya aumentando la cantidad de líquido que tiene el paciente. Y una de las expresiones que veíamos ahí en la falla cardíaca es que el paciente tenga un edema agudo pulmonar solamente por la mayor presión o cambios de presión hidrostática y oncótica que existe a nivel alveolar, y solamente esto es por una alteración tanto en la precarga como en la poscarga. Así que para empezar, lo que tendríamos que tener en cuenta es que primero debe de tener alguna causa, y esa causa, dentro de las condiciones que inclusive en esta diapositiva mencionan sus compañeros, pues siguen siendo las causas isquémicas. Vean como primera instancia que tienen la falla cardíaca derecha, eso se llama insuficiencia ventricular izquierda, que es la falla cardíaca izquierda, y que es condicionada igual por las arritmias, por el infarto, y las arritmias pueden ser simple y llanamente consecuencias del mismo infarto. El choque cardiogénico es una expresión o la complicación de una cardiopatía isquémica aguda, y dentro de las menos frecuentes la hipertensión o la miocardiopatía, es decir, no todos los pacientes que tienen una hipertensión van a tener edema agudo pulmonar, pero si el paciente tiene 110 de presión arterial, pues seguramente una expresión de ese descontrol hipertensivo puede ser el edema agudo pulmonar. Así que tengan en cuenta entonces que para que eso exista, recuerden ese cuadro de insuficiencia cardíaca que poníamos y veíamos los determinantes del volumen latido, frecuencia cardíaca, y veíamos las causas. Si ustedes logran ver eso, entonces van a entender qué es lo que me causa, por ejemplo, una insuficiencia ventricular izquierda, pues que tenga alteraciones en el inotropismo. ¿Qué es lo que me causa una valvulopatía? Pues que tenga alteraciones en la precarga, etcétera. Así que cualquier causa que llegue a afectar tanto la precarga como la prescarga o el inotropismo, evidentemente puede llevar o culminar en un edema agudo pulmonar. De las causas no cardiogénicas, la más frecuente de todas es una síndrome de insuficiencia respiratoria del adulto, que se llama así como si fuera SIRA. Y si ustedes me dicen cuál es la causa más frecuente de SIRA, pues hasta hace 2 años eran las infecciosas por neumonía, y desde hace 2 años para acá la causa más frecuente de eso fue el COVID. Veían ustedes en las radiografías de pacientes infectados por COVID que se veía como si fuera el clásico pulmón blanco que se describía, donde solamente existía un líquido mayor aumentado dentro del pulmón que hacía que el paciente tuviera que estar ventilado. Así que esa es una de las principales causas que se vio infecciosas, no cardiogénicas. Y vean entonces que donde ponen sus compañeros las comunes, pues ponen causas que no son de origen cardiogénico, pero que la gran mayoría son infecciosas. La segunda más frecuente es la tromboembolia pulmonar, que es la que ponen ahí sus compañeros, pero por eso les decía, esto se ha modificado porque pues la última, si ustedes empiezan a ver ya incidencia y prevalencia de esas enfermedades, la más frecuente que condicionaba edema agudo pulmonar en este tiempo fue el COVID, y era la principal causa de que tendrían que intubar al paciente. Listo, continúa, Roberto. Sí, doctora. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a ir desmenuzando un poco más las causas no cardiogénicas. En el caso del síndrome de dificultad respiratoria aguda, hasta ahí, compañero, por favor. Pues como nos dijo la doctora, es causado principalmente por sepsis, pero también puede estar causado por un traumatismo torácico, por inhalación de toxinas, o tabaquismo de cocaína, o una inhalación muy rápida o muy prolongada de oxígeno. Todos estos eventos van a estar provocando una liberación de citocinas preinflamatorias como interleucina 1, 8, TNF-alfa, y estas específicamente en el pulmón van a estar dañando la membrana alveolo-capilar, lo que va a estar aumentando la permeabilidad de esta membrana y va a estar favoreciendo el edema. Otra de las causas no cardiogénicas es el edema pulmonar causado por una gran altitud. Cuando nosotros pues subimos a un lugar muy alto, en este caso les puse un ejemplo, una montaña, pues nuestro organismo va a estar generando respuestas que no se van a, respuestas desadaptativas. Y dentro de los mecanismos que se producen es una inadecuada producción de óxido nítrico que, pues como sabemos, va a estar sirviendo como vasodilatador. También una sobreproducción de endotelina y una disminución o una ventilación alveolar inadecuada. Entonces esto va a estar produciendo una hipoxia hipovárica, lo que va a estar condicionada a una ruptura de la membrana alveolo-capilar y posteriormente una acumulación del plasma
del plasma a nuestros pulmones, por lo que va a estar produciendo edema. Siguiente, por favor. Otra. Otra causa no cardiogénica es el edema pulmonar neurogénico. Aquí, pues, cualquier traumatismo en la cabeza, una cirugía intracraneal, convulsiones que igual lleven a algún traumatismo, alguna hemorragia subaracnoidea o terapia con electroconvulsiva, van a estar lesionando al bulbo raquídeo, más específicamente al núcleo del tracto solitario. Este, como respuesta, pues, va a estar causando una hiperreactividad simpática, lo que va a estar liberando catecolaminas que van a estar desplazando toda la sangre sistémica hacia el pulmón, y esto va a estar elevando la presión capilar, que igual va a terminar en edema. Siguiente, por favor. Otra. En cuanto a la causa por sobredosis de opioides, se dice que la combinación de la lesión directa del fármaco con hipoxia que produce y una acidosis secundaria van a estar dañando a la membrana alveolo-capilar, lo que va a estar igual favoreciendo al edema. Siguiente, por favor. Y por embolia pulmonar, se produce cuando se lesionan las circulaciones sistémicas y pulmonares pleurales. Aquí va a haber dos respuestas. Va a haber un aumento de la presión venosa y una disminución de la presión pleural. En cuanto a la disminución de la presión pleural, pues va a estar dificultando la absorción de agua por los vasos linfáticos. Entonces se va a estar acumulando ahí todo este líquido, va a estar provocando edema. Siguiente, por favor. Y por último, por transfusión o por administración rápida de líquidos intravenosos. Esta administración rápida va a provocar una lesión pulmonar, lo que va a estar activando a los neutrófilos, y estos van a estar liberando sustancias como las citocinas, especies reactivas de oxígeno, oxidasas y proteasas. Estas sustancias pues van a estar dañando igual la membrana alveolo-capilar, lo que va a estar permitiendo la formación del edema. Siguiente, por favor. Pues ahora hablando de fisiopatología y agregando un poco a todo lo que han dicho nuestros compañeros, pues ya integrando, pues vamos a definir al edema de pulmón como la salida de líquido intersticial excesiva que se acumula en el espacio alveolar del pulmón. En la parte de abajo yo les puse como, traté de esquematizar y puse un pulmón sanito en el que se ve del lado derecho el alveolo que está haciendo una hematosis correcta, haciendo el intercambio gaseoso. Sin embargo, en el pulmón de abajo que se encuentra como con acumulación de líquido, podemos ver que no se va a realizar una correcta hematosis porque el espacio para el intercambio gaseoso está disminuido por el acúmulo de líquido intersticial. Vamos a tener dos tipos de edema, como ya lo comentamos, y dentro de los cuales está el edema de pulmón hemodinámico o cardiogénico y el edema de pulmón no cardiogénico. Pues se debe principalmente, también es denominado como lesión microvascular y se debe a una lesión en el tabique alveolar. Comúnmente la causa más común es la lesión pulmonar aguda y el síndrome de dificultad respiratoria. Este síndrome es un síndrome clínico de insuficiencia respiratoria progresiva causada por el daño alveolar difuso a causa de una sepsis, como ya lo habíamos comentado, una infección, un traumatismo importante o una infección pulmonar difusa. También tenemos el edema de pulmón cardiogénico, que lo vamos a hablar en un momento, así que lo puse ahí para que veamos que existe. ¿Le puedes cambiar a la siguiente, por favor? Vamos a hablar de la patogenia de el edema de pulmón no cardiogénico. Como lo mencionó mi compañero Roberto, pues vamos a tener una activación endotelial a causa de un ataque a los neumocitos que se encuentran en el alveolo pulmonar. El alveolo pulmonar tiene neumocitos de tipo 1 y neumocitos de tipo 2. Los neumocitos de tipo 1 se encuentran en el 95% de la superficie alveolar y el neumocito de tipo 2 se encuentra del 5 al 10% de la superficie alveolar. Estos son los encargados de sintetizar surfactante y factor tensoactivo, y estos son los que evitan el colapso alveolar.
¿Le puedes dar a la que sigue, por favor? Ok, del lado derecho tenemos al edema pulmonar no cardiogénico y este va a estar causado principalmente por un ataque a los neumocitos que se encuentran en nuestro alveolo, provocando así la activación endotelial por las citoquinas que van a activar la respuesta inflamatoria por los factores de necrosis tumorales. Esto va a hacer que haya adhesión y extravasación de neutrófilos, lo que va a provocar que en el intercambio, que pues va a haber adhesión de neutrófilos y estos neutrófilos provocan la mala permeabilidad del capilar hacia el alveolo, provocando que las proteínas y todos los residuos que lleva el neutrófilo se queden en el área alveolar, provocando una formación de membranas hialinas, porque además de tener la acumulación de líquido intraalveolar, vamos a tener la formación de membranas. Esto va a provocar que haya una menor hematosis dentro del alveolo y un colapso alveolar. La que sigue, por favor. Ahora, hablando del edema pulmonar cardiogénico, vamos a tener que tiene un principal problema de la presión a nivel capilar pulmonar. Puede ser por una presión hidrostática aumentada o una presión oncótica disminuida. En el caso de la presión hidrostática aumentada, pues, produce la salida de líquido de manera pasiva al intersticio. Entonces, el intersticio se vuelve más grueso, por así decirlo, más grande y más rígido. Entonces, al paciente le va a costar respirar porque tiene un pulmón sólido y le cuesta igualmente hacer el intercambio de oxígeno porque la distancia entre el capilar y el alveolo está aumentada. Si se sigue aumentando el líquido, este líquido va a pasar al alveolo, por lo tanto, pues además de tener, entonces ahora vamos a tener un alveolo lleno de líquido, lo cual pues va a disminuir la superficie de intercambio y hace que el pulmón sea más rígido y pues no realice la hematosis correctamente. La que sigue, por favor. Déjale. Fíjense entonces cómo esto que acaba de explicar su compañera Jessica tiene trascendencia después en la clínica, y si ustedes tienen claro esta parte de la fisiopatología, después lo entenderán perfectamente. Para empezar, veamos el esquema donde dice edema cardiogénico cardiogénico o hemodinámico y luego el no cardiogénico, y vean lo que decíamos, sobre todo las presiones que se llegan a afectar. Para empezar, tiene una integridad de la barrera, no están afectados los neumocitos como en el edema no cardiogénico, pero existe una presión hidrostática aumentada. Inclusive en el mismo esquema se lo ponen con letra negra y dice un incremento de la presión hidrostática, y en el otro está la presión normal. Pero esa presión hidrostática, cuando llega a estar aumentada, incrementa la filtración que existe ahora sí en la membrana alveolo capilar. Y eso de que incrementa, entonces hace que ese aumento de esa presión llega a condicionar que existan alteraciones, o más bien que existan afecciones de la bomba sodio-potasio TPasa, que puedan existir alteraciones y mayor permeabilidad del líquido que ahora pueda entrar a la membrana, y que eso condicione que empiece a acumular líquido que va a ser pobre en proteínas y va a ser más rico en electrolitos. Por eso también en la parte media del esquema donde dice alveolos, y dice una parte donde dice pobre en proteínas y la otra dice rica en proteínas. Así que vean las diferencias en donde en el esquema, en el choque cardiogénico, más bien choque no cardiogénico, para empezar, es lo que decía su compañera, tiene afección de los neumocitos tipo 1 y tipo 2. Después ahora sí va a estar normal la presión hidrostática, pero va a estar alterada la presión oncótica, es decir, la presión que está dada por las proteínas. Esas proteínas hacen que se pierda la permeabilidad del intercambio que existe de la membrana alveolo-capilar, y entonces el líquido va a empezar a afectar o va a empezar a aumentar la presión. Podría ser que el resultado fuera el mismo, pero vean que la fisiopatología es completamente diferente.
Es decir, ¿cómo podría entonces yo afectar a los neumocitos o qué podría hacer para que todo ese proceso inflamatorio, esa liberación de radicales libres, neutrófilos, macrófagos, etcétera, inclusive en interleucinas estén evidentes en ese esquema? Pues para empezar, insisto, la causa más frecuente tendría que ser un proceso infeccioso. Al final, las dos se van a caracterizar por algo. Va a haber una alteración de la ventilación-perfusión. Los dos pacientes se pueden caracterizar por la misma clínica. Los dos van a tener dificultad para respirar porque se encuentran los alvéolos llenos de líquido, pero la fisiopatología y las causas no serán las mismas. He ahí el detalle. El detalle es que clínicamente el paciente podría tener las mismas características, pero la fisiopatología no es igual y entonces el tratamiento, pues evidentemente para los dos tampoco es igual. Listo, Yesí. Vale, la que sigue, por favor. Y pues aquí ponía un esquema en el que recordemos la clase de insuficiencia cardíaca y lo que nos acaba de decir la doctora de la precarga, la contractibilidad y la postcarga. La contractibilidad casi no tiene bueno, es como la causa principal, pero nos va a hacer que la precarga esté aumentada o esté disminuida y que la postcarga esté de igual manera. Recordemos que el gasto cardíaco estaba mediado por la frecuencia cardíaca y el volumen de eyección. Entonces, cuando hay una mayor demanda de, por ejemplo, ¿cómo lo explico? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos ejercicio, nuestra frecuencia cardíaca aumenta porque nuestro sistema está pidiendo más sangre más oxígeno, por así decirlo, del que normalmente en estado de reposo podría estar. Y en el caso del edema pulmonar, el problema que nos va a causar va a ser la poca perfusión que vamos a tener, porque recordábamos que una de las causas principales era la isquemia o fallas la isquemia. Entonces, nuestro corazón no va a estar contrayéndose de una manera correcta y no va a hacer que la sangre esté llegando a los tejidos y a los órganos de manera correcta. Lo que quiero decir y lo que quiero como acentuar es que la diferencia entre una insuficiencia cardíaca y el edema pulmonar obviamente es como consecuencia, pero lo que va a pasar es que no va a haber una correcta perfusión de órganos. En la insuficiencia cardíaca puede haber una correcta, una adecuada perfusión de órganos, sin embargo en el edema pulmonar ya no está ocurriendo y lo vamos a ver clínicamente también. ¿Le puedes cambiar a la que sigue, por favor? De hecho, el edema agudo pulmonar es una expresión de falla cardíaca, ¿no? Ajá. Bueno, aquí la barra verde pues nos está indicando, nos está esquematizando que tenemos un gasto cardíaco adecuado, entonces tenemos una precarga adecuada, una contractibilidad adecuada y una postcarga adecuada, lo que nos está diciendo que hay una buena perfusión en el cerebro, en la piel, en los órganos y no vamos a tener ninguna afectación clínica. La que sigue. En este caso vamos a tener un bajo gasto cardíaco, lo que nos va a tener una mala perfusión, porque vamos a tener una precarga vamos a tener un alto volumen de precarga, sin embargo nuestro corazón no va a estar no se va a estar contrayendo de manera correcta y no va a hacer que la sangre llegue correctamente a los demás órganos. Y pues se va a notar en la cianosis de la piel, en la disnea y en todos los datos clínicos que nosotros vamos a tener. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cuál creen ustedes que sea la principal manifestación de edema agudo pulmonar? Alba, ¿cuál crees que sea la primera manifestación? La hipoxia. ¿Cómo crees tú que verías a un paciente que tiene edema agudo pulmonar? Con cianosis distal y peribucal. Podría ser. ¿Qué otro, Fernanda? Fernanda Ruiz, porque hay dos Fernandas.
¿Qué otra te imaginas? ¿Qué otra manifestación podrías tener de un paciente que ves o que sospechas que tiene edema agudo pulmonar? ¿Cuál te imaginas tú que va a ser? Disnea. Disnea, claro. Generalmente los pacientes que llegan en edema agudo pulmonar tienen, y ya lo mencionaron su compañero hace rato, pero tiene la característica que es así casi patognomónica de tener tos, asalmonelada. Eso de asalmonelada es porque parece como si tuviera estrías de sangrado cuando está tosiendo el paciente y es la única manera que tiene el de compensar la falla respiratoria que tiene, la insuficiencia respiratoria. Así que el paciente llega ahogándose, tiene una dificultad respiratoria que evidentemente no le permite ni siquiera estar acostado. Y entonces va muy de la mano que cuando ustedes hacen el interrogatorio tendrían que esto de que cuántas almohadas ocupa cuántas almohadas para dormirse, cómo, si tiene ortopnea, etcétera. Eso es sumamente importante porque la disnea puede aparecer súbitamente y cuando aparece súbitamente la principal causa pues es un infarto. Pero cuando aparece progresivamente, o sea, apareció desde la mañana y conforme fue avanzando el día progresó, significa que es algo, una enfermedad que va condicionando daño. Y ante eso la causa inicial podría ser una tromboembolia pulmonar. Así que la expresión clínica más frecuente de un paciente que tiene un edema agudo pulmonar, la expresión clínica más frecuente es una disnea. Es una disnea súbita y evidentemente tiene taquipnea, tiene taquicardia, puede tener datos de hipoperfusión a nivel central, puede tener acrocianosis distal, puede tener acrocianosis en los labios, puede solamente estar con la piel marmórea o piel fría y solamente es por la baja saturación que tiene. Evidentemente, si le toman uno con el oxímetro, pueden tener oximetrías por debajo del 90 y tiene tos. La tos no es una manifestación de algún proceso infeccioso. Generalmente la tos es una de las manifestaciones en la cual el paciente intenta sacar ese líquido, digámoslo así, para que mejore un poco su respiración. Listo, continúa. Gracias, doctora. ¿No? ¿De qué? Y bueno, pues sí, precisamente así como lo menciona la doctora, el cuadro clínico que vamos a ver en estos pacientes, pues cabe mencionar que es de rápida instauración. Aquí el paciente nos puede referir que tiene pues sensación así como de angustia, de ansiedad, incluso algunos llegan a referirlo como una sensación de muerte. Aquí Sí. también algo importante es que adoptan la posición de sedestación porque como mencionaba la doctora, pues empiezan a tener diversos síntomas como la disnea que les puede, pues, bueno, puede hacer que sea más dificultoso para ellos adoptar otro tipo de posiciones. También pueden presentar en algunas ocasiones los pacientes sudoración profusa, la piel la podemos encontrar fría y bueno, pues debemos de saber que este edema, así como nos mencionaba la doctora, puede manifestarse típicamente por tres síntomas y signos principales. Primeramente vamos a tener a la disnea, que puede ser severa y que se puede presentar por primera vez, o que también puede ser por el incremento de una disnea crónica que pues haya sido previa a algunas otras patologías de origen cardíaco. Otros de los síntomas pues puede ser el esputo, el cual va a tener características particulares como la coloración rosa aperlada, asalmonelada, también la describen las bibliografías, y con un aspecto espumoso. Otra de las manifestaciones clínicas típicas es la cianosis, que puede ser central o acra, y pues cabe mencionar que estos tres síntomas van a ser precisamente pues una manifestación de que va a haber un incremento en el trabajo respiratorio. Esto debido a que la disminución de va a haber una disminución, perdón, en la distensibilidad pulmonar, y esto va a estar ocasionado principalmente por la acumulación precisamente de líquido en el intersticio pulmonar. La que sigue, por favor. Esa déjala. Si por ejemplo, en este esquema que puso su compañera específicamente, ¿tendría yo alguna manera de diferenciar si el edema agudo es cardiogénico o no cardiogénico solo por la clínica? ¿Ustedes qué creen? Alba, ¿tú qué crees? Yo digo que, bueno, lo que leí es de que si tienes como que tener ciertos criterios. No, ahorita Ajá. no me acuerdo muy bien, pero
es como, tienen baja especificidad, entonces sí tienes, creo que pedían una radiografía de tórax para ver los pulmones y ahí como descartar. La pregunta es, ok, yo podría hacer una diferencia de la causa, o sea un edema agudo pulmonar cardiogénico o no cardiogénico clínicamente, o aún con la radiografía lo podría hacer así, solamente diferenciarlo. ¿Tú qué opinas, Daniela? Pues yo considero que no habría como tal una manera de diferenciar los síntomas porque pues la verdad es que los síntomas sí son muy similares entre los dos. Yo siento que ya tendría que haber pues un abordaje como más profundo para poder ver la causa o la etiología del edema, pero en sí son muy parecidos los síntomas. Exactamente, son sumamente parecidos. Así que tenemos un gran problema porque entonces, como yo no puedo hacer la diferencia clínicamente, esa diferencia la voy a ir planteando desde el tipo de interrogatorio que debo de hacer y la semiología del cuadro clínico que tiene. Eso es lo que les va a ayudar a hacer la diferencia o empezar a pensar en una causa cardiogénica o no cardiogénica. El hecho de decir, ok, el cardiogénico tiene disnea, el no cardiogénico no tiene disnea, no, absolutamente no. Los dos presentan lo mismo, disnea, esputo, cianosis, o sea, los dos. Así que la diferencia la tienen que hacer básicamente en relación al interrogatorio, en relación a la exploración física y en relación a la evolución que tiene el paciente, la cronicidad de los eventos y la semiología de los signos y síntomas. Eso los va a llevar a la diferencia. Clínicamente, no. Yo puedo decir, el paciente tiene edema agudo pulmonar. ¿Es cardiogénico? Sí, sí es cardiogénico porque el paciente empezó con dolor precordial a la 1 de la tarde y ahorita son las 2 de la tarde y tiene supradesnivel del segmento CT en la cara inferior, así que yo creo que la causa es un choque cardiogénico de origen isquémico. Pero eso se los va a dar la semiología del padecimiento, no se los va a dar una clínica ni un estudio de laboratorio, porque si ustedes ven la radiografía va a ser prácticamente igual en las dos. Listo, continúa. Sí, doctora, gracias. Bueno, pues precisamente es importante saber que pueden coexistir aspectos, manifestaciones o síntomas que sean propios de la enfermedad que está desencadenando este edema agudo pulmonar. Sin embargo, pues como bien lo menciona la doctora, no van a ser específicos. Entonces tenemos que ir haciendo pues un adecuado interrogatorio y un abordaje pues más profundo de nuestro paciente. Por ejemplo, el dolor torácico puede también presentarse cuando hay alguna enfermedad coronaria. La diaforesis también puede ser una manifestación de una respuesta adrenérgica al edema o también por la pobre perfusión periférica. Otros hallazgos clínicos que también podemos encontrar comúnmente van a ser la incapacidad para tolerar otras posiciones como el decúbito, taquicardia, taquipnea. Esta pues va a ser muy intensa con signos de gravedad en algunos pacientes. Incluso podemos notar que el paciente ya está haciendo uso de su musculatura accesoria o podemos ver también signos de aleteo nasal. En cuanto a la auscultación, pues los sonidos patológicos pulmonares van a ser abundantes. Se va a poder escuchar, por ejemplo, roncus o sibilantes, que también se pueden escuchar crepitantes húmedos que van a ser de predominio bilateral y que van a estar predominantemente en la base del pulmón, pero pues también pueden extenderse a otros campos pulmonares. Y bueno, pues en presencia de hipervolemia o cuando el desarrollo de este edema es menos súbito, también pueden encontrarse otros signos como ingurgitación yugular y en algunos casos también hepatomegalia. La que sigue, por favor. Ahora, en cuanto al diagnóstico, debemos tener en cuenta todos los aspectos que vamos a estar evaluando del paciente, desde la anamnesis, la exploración física y sus estudios paraclínicos. Dentro de todos ellos, pues nos tenemos que sacar una conclusión y no nada más de un solo apartado. En el caso de la anamnesis, pues es importante preguntar para poder ir haciendo como diferencia del edema cardiogénico. Vamos a preguntar si nuestro paciente ha tenido infartos o si tiene insuficiencia cardíaca o si tiene alguna valvulopatía como estenosis mitral o aórtica, cualquiera de las causas que dijimos al principio.
Ahora, en la historia clínica del edema no cardiogénico, vamos a estar centrándonos en signos y síntomas de infección, una disminución del nivel de conciencia asociado a vómitos, traumatismos y la ingestión de medicamentos o drogas. Igual, en la historia clínica no siempre pues, va a ser confiable para distinguir el edema pulmonar cardiogénico del no cardiogénico. También nos vamos a estar apoyando de la exploración física. Lo que vamos a encontrar usualmente en el edema pulmonar cardiogénico, pues la exploración física cardíaca va a ser siempre anormal. Aquí vamos a encontrar el típico, la auscultación de galope en S3, que es específico de una presión telediastólica ventricular izquierda elevada y se va a escuchar más o menos así. Es con taquicardia. Y así normalito. También en la exploración física podemos encontrar un soplo que nos puede hacer diferenciar o tener como etiología una estenosis o una regurgitación valvular que nos hace sospechar de un edema cardiogénico. En cuanto a datos como la ingurgitación yugular, la hepatomegalia dolorosa y el edema periférico, nos van a estar sugiriendo que hay una presión venosa central elevada, que esto puede estar causado principalmente, como ya habíamos visto en la clase pasada, por una insuficiencia cardíaca. Entonces, pues nos estaría hablando de un edema pulmonar de origen cardiogénico. ¿Qué más? También puede haber asma cardíaco por la presión que se está generando en los bronquiolos. Va a haber estos sibilancias. Y, ¿qué más? Me parece que nada más porque lo demás ya lo dijo. Igual, el pulso va a estar débil y rápido porque en el choque, en el edema pulmonar de origen cardiogénico, va a haber una disminución del aporte sanguíneo a los órganos. Entonces se van a estar centrando a los órganos vitales y estos y las extremidades, por ejemplo, van a estar frías, van a estar pálidas o van a tener un pulso muy débil. Siguiente, por favor. La clínica de esos pacientes no cambia en relación con la que vimos ayer. O sea, si ustedes ven a un paciente que tiene falla cardíaca y edema agudo pulmonar, lo mismo que veíamos ayer de los criterios de Framingham y de las clasificaciones, todo eso que veíamos ayer, ese paciente se caracteriza por todo eso, o sea, tiene taquicardia, puede tener edema de las extremidades, puede tener S3, puede tener todo. La diferencia es que el paciente que tiene edema agudo pulmonar tiene estertores crepitantes bilaterales, así que eso lo van a escuchar y ven en esas radiografías, así como las tiene su compañero, donde es evidente que inclusive la densidad que tiene las radiografías no es lo mismo y todo eso blanco que se ve ahí es como el líquido que está acumulado que generalmente se cefaliza, es decir, ese líquido se va hacia la periferia del pulmón. Y evidentemente la afección y por eso se describía en los pacientes con COVID el pulmón blanco, porque todo eso se llenaba de líquido inflamatorio. Así que digamos que esas radiografías que ponen sus compañeros son como lo típico del edema agudo pulmonar. Sí. Y ya, pues todas estas ayudas diagnósticas, aparte de hacer el diagnóstico, nos van a estar ayudando a clasificar el edema y posteriormente nos van a estar ayudando a encontrar la posible etiología. Como primer estudio tenemos la radiografía de tórax. Esta, pues una vez que establecimos la sospecha diagnóstica, algunos hallazgos compatibles con edema pulmonar van a estar variando de acuerdo con la velocidad de la instauración y el estadio en que se encuentra la enfermedad. En las primeras etapas, cuando comienza el edema, solamente hay un aumento de la presión hidrostática intravascular y los signos que podemos encontrar van a ser muy sutiles y el principal va a ser, ¿cómo decirlo? Los vasos superiores de nuestros lóbulos van a estar adquiriendo un diámetro
superior de los lóbulos inferiores, y se va a llamar o se va a conocer como signo de cefalización del flujo. Y ya cuando el líquido acumulado se localiza en el intersticio, se encuentran manguitos peribronquiales que van a tener una ubicación central. También va a estar el borramiento de los márgenes de los vasos pulmonares y una mala definición de los hilios pulmonares. Algo que podemos hacer para diferenciar el edema pulmonar cardiogénico del no cardiogénico es que podemos encontrar en el cardiogénico va a haber un infiltrado periliar con la típica imagen de alas en mariposa, como podemos ver en las dos imágenes, y en el no cardiogénico aquí el infiltrado va a ser periférico, va a estar por todas las orillas de nuestro pulmón. Entonces esta imagen no va a ser característica. Igual, en el cardiogénico, pues, más bien decirles que la radiografía se centra más en lo cardiogénico, porque aquí nos va a estar dando datos como la cardiomegalia, la dilatación de la vasculatura de los lóbulos superiores, las líneas B de Kerley y ¿cómo se llama? Este infiltrado periliar en alas de mariposa, eso nos va a estar diagnosticando, pero si no tienen nada de esto, pues lo podemos considerar como un edema no cardiogénico. Siguiente, por favor. Tenemos otras herramientas diagnósticas que igual nos van a estar ayudando a encontrar la causa, ¿no? Sí, la causa. A ver la causa de, ajá. Porque no voy a hacer el diagnóstico de edema agudo pulmonar por un electrocardiograma, ¿estamos de acuerdo? Sí, tiene razón, doctora. Bueno, entonces pues va a tener utilidad para ayudarnos a identificar el factor desencadenante. Aquí podemos encontrar signos de lesión coronaria aguda. Vamos a estar evaluando las desviaciones del segmento ST o la aparición de las ondas Q, que ya se van a encontrar en fases más avanzadas. También podemos encontrar una arritmia, lo que va a estar comprometiendo el gasto cardíaco. En cuanto al ecocardiograma, pues va a ser igual útil para identificar anormalidades en la contracción o en la enfermedad coronaria. Podemos ver en este ecocardiograma datos de acinesia, hipocinesia, también dilatación o hipertrofia del ventrículo, que nos estaría hablando de, pues principalmente de origen cardíaco. Y lo que se considera como estándar de oro para poder diferenciar un edema cardiogénico del no cardiogénico es el cateterismo de la arteria pulmonar o el catéter de Swan-Ganz. Pues nos va a estar evaluando la presión de oclusión de la arteria pulmonar y va a estar monitoreando las presiones del llenado cardíaco, del gasto cardíaco y la resistencia vascular durante el tratamiento. Se dice que una presión de oclusión mayor de 18 milímetros de mercurio nos va a estar indicando un edema pulmonar cardiogénico. En cambio, si es menor de 18 milímetros de mercurio, nos va a estar hablando de uno no cardiogénico. Siguiente, por favor. Y aquí algunas características que podemos encontrar para ayudarnos a diferenciar del cardiogénico del no cardiogénico. El interrogatorio, preguntar por las principales etiologías, las extremidades frías en el cardiogénico, como ya les había dicho, el gasto cardíaco la sangre se va a centrar en los órganos vitales, entonces pues nuestras extremidades no van a tener como ese aporte sanguíneo. El soplo en galope, ritmo de galope, en el electrocardiograma las anomalías del segmento ST, en la radiografía de tórax las alas de mariposa, la presión capilar mayor de 18, el ecocardiograma, pues igual dilataciones, zonas de disminución de movimiento. Siguiente, por favor. Y aquí, pues encontré como este diagrama que nos va a estar, que vamos a ir siguiendo, ¿no? Primero el interrogatorio, la exploración y algunos laboratorios iniciales que nos va a hacer igual, pues diferenciar del edema pulmonar cardiogénico del no cardiogénico. Nada que nos haya dicho. Siguiente, por favor. A ver, espérame, deja esa la previa, vean el tipo de estudios que tienen que hacer y vean del lado izquierdo donde tienen el no cardiogénico y luego cardiogénico, vean la parte inicial en donde dice antecedentes, infección. Creo que
hasta ahora, estos estudios, ustedes pueden pedir un ecocardiograma, por ejemplo, si no tienen una causa del edema agudo pulmonar o no saben cuál es la causa, pero saben que tiene edema agudo pulmonar, claro. O sea, la gran mayoría de los estudios que piden tienen que ir encaminados a ver o describir la causa. Así que una parte inicial de todo eso es que siempre deben de hacer un interrogatorio y una exploración física independientemente de lo que ustedes están suponiendo que tienen. Básicamente, todo paciente que tiene un edema agudo pulmonar seguramente va a tener un BNP aumentado, porque el BNP, acuérdense que es marcador de falla cardíaca. Así que lo primero que teníamos que pedir es una radiografía. De la radiografía tendríamos que ver si tiene una neumonía, si tiene alguna otra cosa que nos haga pensar. Pero vean cómo las líneas Kerley es en los dos. Puede tener ausencia o puede tener líneas Kerley y eso no lo hace diferente. Así que la diferencia lo va a hacer el interrogatorio y donde empecemos a buscar la causa de ello. Pueden pedirle un ecocardiograma, pueden pedirle algún otro estudio para hacer o para saber la causa. Lo mismo que decíamos ayer, yo puedo tener un paciente con falla cardíaca y pedir un ecocardiograma para ver si la causa es cardíaca. Pues aquí pasa algo parecido, pero se supondría que en el desarrollo de el interrogatorio y la semiología, eso ya lo tendría que tener establecido. Así que, pues quédense grabado todo eso y quédense grabado que al principio probablemente ustedes no van a pedir un ecocardiograma, pero sí van a interrogar al paciente y sí van a saber entonces cuál es la posible causa de ese edema agudo pulmonar. Listo, continúa, Roberto. Sí, y ahora en el síndrome, en el edema pulmonar no cardiogénico, como habíamos mencionado, la lesión pulmonar aguda y el SIRA, pues van a ser los principales causantes, ¿no? Entonces, para poder diagnosticar esto, cualquiera de estos dos patologías, pues aquí les pongo un cuadro en donde podemos hablar de los criterios para diagnosticarlo. Tiene que ser de inicio agudo, en la radiografía los infiltrados alveolares o intersticiales bilaterales, la presión de cuña o de oclusión debe de ser menor de 18 y la relación de la presión arterial de oxígeno con la fracción inspirada de oxígeno en el caso de la lesión pulmonar debe de ser menor o igual a 300 y en el SIRA va a ser menor o igual a 200. Siguiente, por favor. Pues ahora vamos a comenzar con el tratamiento y pues si ya tenemos diagnosticado si es edema pulmonar cardiogénico o no cardiogénico, pues vamos a ir dirigido a ello. Vamos a comenzar con el edema pulmonar agudo cardiogénico. Este tiene como metas a corto plazo el soporte de la oxigenación y ventilación, la estabilización hemodinámica y con ello llevar un alivio de síntomas. Vamos a comenzar con el número 1, que es el soporte de la oxigenación y ventilación, de acuerdo con las necesidades de cada paciente. El objetivo del soporte de la oxigenación y ventilación es mantener una oximetría de pulso mayor de 95. Al principio, la administración de oxígeno puede ser con una mascarilla facial, pero si la hipoxemia persiste, pues se recomienda utilizar ventilación mecánica no invasiva. Esta disminuye el 43% de la mortalidad y disminuye igualmente el 57% de la necesidad de intubación. La debemos de iniciar la ventilación mecánica no invasiva con presión positiva continua en la vía respiratoria a 10 centímetros de agua o la ventilación con presión positiva de 2 niveles, bilevel, con una presión inspiratoria de 15 centímetros de agua y presión expiratoria de 5 centímetros de agua. La que sigue, por favor. Como parte de la oxigenación y ventilación, tenemos a los diuréticos. Estos son como una herramienta para reducir la sobrecarga hídrica, para pues mejorar la oxigenación y disminuir la sintomatología. En general, todos los pacientes con edema pulmonar agudo cardiogénico deben de ser tratados con diuréticos, excepto aquellos que tienen hipotensión o choque cardiogénico. Los que más se utilizan en México son la furosemida y la bumetanida. Sí, bumetanida. La furosemida tarda aproximadamente 30 minutos en iniciar su efecto y alcanza su máxima acción entre 1 y 2 horas. Se administra en una dosis de bolo de 40 miligramos intravenosa y puede valorarse la administración de dosis subsecuentes.
Por otro lado, la bumetanida inicia en los primeros... Bumetadina. Bumetadina, ok, me escribió mal. Bumetadina comienza en los primeros 5 minutos y esta tiene una duración de 4 a 6 horas. Se administra en dosis de 1 miligramo y si es necesario podemos tener 2 dosis adicionales en un lapso de 2 a 3 horas, teniendo en cuenta que tenemos una dosis máxima de 10 miligramos al día. Los diuréticos pueden causar hipotensión y deterioro de la función renal o hipopotasemia, y son efectos adversos que debemos de vigilar. También como para mejorar oxigenación y disminuir sintomatología, los vasodilatadores nos ayudan, ya que nos permiten reducir la precarga y la presión en cuña. Los que se pueden emplear son la nitroglicerina y el nitroprusiato y la neseritida. Estos ahorita los voy a desglosar también. Todos estos requieren de vigilancia de la tensión arterial y están contraindicados en pacientes con tensión arterial sistólica de menos de 100 milímetros de mercurio. La nitroglicerina, comenzaremos con esa, inicia en menos de 5 minutos. A dosis baja produce vasodilatación venosa y a dosis alta vasodilatación venosa y arterial. La dosis inicial es de 5 miligramos sobre minuto y se titula cada 10 minutos. Podemos modificarlo de 5 a 10 miligramos. Unidades de gramo. Con vigilancia estrecha de la tensión arterial. Otra forma de administración de nitratos pues puede ser por el dinitrato de isosorbida, siempre y cuando esté disponible, de 3 miligramos intravenosos cada 5 minutos. Los vasodilatadores son una medida adicional a la administración de diuréticos. Tienen efectos adversos igualmente, que es la hipotensión, taquicardia, cefalea y la taquifilaxia. Es rara, pero es posible que algunos pacientes la desarrollen entre 24 y 48 horas después de la administración. Como contraindicaciones tiene que quienes recibieron inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 y que padecen hemorragia cerebral y la glaucoma de ángulo cerrado. Estos pacientes no podrían recibir vasodilatadores por las consecuencias que tendrían de estas patologías, como las complicaciones. La que sigue, por favor. Los otros que había mencionado, el nitroprusiato, está indicado en pacientes que requieren una reducción de poscarga. Es un potente vasodilatador arterial y venoso. La dosis inicial es de 0.3 a 0.5 unidades de gramo sobre kilo sobre minuto, con ajustes cada 5 minutos. Este fármaco conlleva el riesgo de inducir síndrome de robo coronario y por eso mismo se prefiere usar en periodos de 24 a 48 horas, igualmente por el peligro de intoxicación. La nesiritida está aprobada en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda que persisten con disnea a pesar de los diuréticos que ya se administraron y además que no presenta hipotensión o choque. O sea, si presenta hipotensión o choque no está como indicado. La dosis inicial es de 2 unidades de gramo sobre kilo, intravenoso en bolo, seguida de una infusión de 0.01 unidades de gramo sobre kilo, titulando la dosis según sea necesario. Como efectos adversos del nitroprusiato, pues el riesgo de inducir síndrome de robo coronario y de la nesiritida. Esto induce el deterioro de la función renal y hay que estar vigilando la función renal. La que sigue, por favor. Ahora, después del soporte de la oxigenación y la ventilación, tenemos la estabilización hemodinámica. Para esto debemos de identificar el tipo de insuficiencia cardíaca que está produciendo el cuadro.
En los pacientes con el edema pulmonar agudo cardiogénico más disfunción sistólica, el tratamiento con inotrópicos puede estar indicado. Sin embargo, los IECA y los bloqueadores están contraindicados de manera en el periodo clínico agudo. Un momento. Ok, entonces fíjense, dentro de la parte inicial que está mencionando su compañera, una parte importante del tratamiento del edema agudo pulmonar cardiogénico, no cardiogénico, la primera etapa es soporte de la oxigenación y la ventilación. Eso es lo principal, el paciente va a llegar ahogándose, así que independientemente de la causa que ustedes intenten ver, supongamos que vuelve a ser un infarto, que es un infarto, independientemente de eso, lo primero tendré que ser que mejore la ventilación. Si lo tengo que intubar, lo tengo que intubar. Lo ideal es que no lo intube, que le ponga ventilación mecánica no invasiva para poder mejorar tanto o estar afectando o modificar la precarga y la poscarga. Cuando eso no es posible, entonces lo tengo que intubar al paciente porque se está ahogando. El tratamiento de pletor que tengamos que tener en relación a los vasodilatadores, sean intravenosos o inclusive empezar a administrar diuréticos para tratar de eliminar esa cantidad de líquido, eso lo pueden hacer desde el inicio del paciente. El paciente puede llegar a necesitar inotrópico, vasopresor, y eso dependerá de la causa y de la clínica que tenga el paciente. Tampoco no todo el paciente va a necesitar un vasopresor, dependerá de qué presión tiene, en qué momento lo tiene y de acuerdo a eso la evolución que va teniendo el paciente. Así que es algo sumamente importante que lo identifiquen desde el principio. No hay algo establecido porque pues pasa lo mismo, ¿no? Se tendrá que depender de la causa. Listo, gracias, perdón. En los pacientes con disfunción diastólica, pues el tratamiento de la hipertensión y de la taquicardia es particularmente importante y la administración de IECA, bloqueadores beta o ambos puede ser de gran utilidad. En los pacientes que sufren choque cardiogénico, se recomienda iniciar con la administración de líquidos, sobre todo cristaloides, y cuando no se obtiene una respuesta apropiada, se puede administrar agentes inotrópicos si la presión sistólica se mantiene en menos de 90 milímetros de mercurio y vasopresores si la presión sistólica es menor a 90 milímetros de mercurio y los síntomas de hipoperfusión persisten. La que sigue, por favor. Los inotrópicos nos ayudan a mejorar la función sistólica y los indicadores de perfusión. Utilizamos dos, que son la dobutamina y la milrinona. La dobutamina es la más importante en el paciente que requiere inotrópicos, es como el primero en elección. Y tienen efectos adversos. Los efectos adversos son la hipotensión y las arritmias. Si se presentan alguno de estos, pues podemos ir disminuyendo la dosis o suspenderla completamente. Están indicados en pacientes con datos clínicos de laboratorio o ambos de bajo gasto cardíaco, con tensión arterial marginal y respuesta deficiente a la terapéutica con vasodilatadores y diuréticos. La que sigue, por favor. Las dosis se las dejo y ustedes las pueden ir checando para que no lo hagamos más largo. La morfina se dice que disminuye la ansiedad y produce vasodilatación venosa, pero pocos estudios respaldan su eficacia y seguridad y no está tan indicada. La dosis es de 2 a 4 miligramos de intravenosa, pero puede inducir depresión respiratoria o náuseas, entonces no es como muy indicada. Para disminuir los síntomas, la posición semi-Fogler o la posición sedante con las piernas colgando en la cama pueden ayudar a reducir la precarga. La que sigue. Y pues esta es una mnemotecnia que encontré del manejo de los pacientes con edema pulmonar agudo cardiogénico y pues es lo que les estaba comentando. Entonces se las dejo nada más para que la chequen. La que sigue, por favor. Ahora, para el edema pulmonar agudo no cardiogénico, las manifestaciones de las enfermedades son las mismas, entonces su tratamiento es similar y esta está basada en medidas ventilatorias y no ventilatorias.
Una parte crucial del tratamiento consiste en identificar y controlar la causa del SIRA o del LPA. Los pacientes reciben inicialmente soporte ventilatorio con medidas no invasivas, pero estos en específico demandan intubación y ventilación mecánica. Y la ventilación mecánica requiere el cumplimiento de las maniobras para que disminuyan la mortalidad, que son conocidas como estrategias de protección pulmonar. Y estas tienen como metas ventilar con volúmenes corrientes bajos, mantener un pH normal, mantener una presión parcial de oxígeno de 55 a 80 milímetros de mercurio, una saturación de oxígeno de 88 a 95, mantener una presión meseta de menos de 30 centímetros de agua. Estas maniobras son, para cumplir estos objetivos, consiste en ventilación de volúmenes de corrientes bajos y ventilación con pulmón abierto. Es como imposible no intubar al paciente que presente este tipo de edema. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de disminuir la mortalidad y de tener pocas consecuencias subsecuentes a la enfermedad, y lo vamos a hacer mediante estos pasos. La que sigue, por favor. Primeramente, la ventilación con volúmenes corrientes bajos nos van a ayudar a evitar la sobredistensión alveolar, y de esta manera pues van a reducir el daño pulmonar inducido por la ventilación mecánica. Esta reduce mortalidad y reduce la duración de la misma ventilación mecánica. En esta, la acidosis respiratoria se denomina hipercapnia permisiva y no es un objetivo, sino una consecuencia de la ventilación mecánica. Esta ventilación con volúmenes corrientes bajos nos ayuda a reducir el riesgo de barotrauma, lesión pulmonar vinculada con ventilación mecánica e hipotensión. La meta que tiene esta ventilación es mantener un pH de 7.30 a 7.35. Si nosotros nos encontramos con un pH de 7.15 y 7.30, podemos aumentar la frecuencia respiratoria hasta que el pH sea mayor a 7.30. La presión parcial de CO2 sea de menos de 25 o se alcance una frecuencia respiratoria de 35 respiraciones por minuto. Si el paciente tiene un pH de menos de 7.15, es posible aumentar de modo gradual la frecuencia respiratoria. Esta ventilación tiene contraindicaciones por la hipercapnia permisiva y una contraindicación está en el paciente con enfermedad cerebral o crisis convulsivas y con individuos con arritmias cardíacas, cardiopatía isquémica, hipertensión arterial, hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca derecha o hemorragia gastrointestinal. La que sigue, por favor. Ahora, la ventilación con pulmón abierto, esta combina la ventilación de corrientes bajos y la presión positiva al final de la expiración, que es PEP, suficiente para maximizar el reclutamiento alveolar. Y la meta que tiene es mantener una presión parcial de oxígeno entre 55 y 80 milímetros de mercurio o una saturación de oxígeno entre 88 y 95%. Y debajo hablo de los protocolos que se necesitan para poder actuar con la ventilación con pulmón abierto. La que sigue, por favor. Ahora, las medidas no ventilatorias se establecieron ya que los pacientes con SIRA fallecían más a causa de disfunción orgánica múltiple o sepsis que por insuficiencia respiratoria. Entonces, pues, los condujo a tener maniobras para mantener la meta de presión de meseta en menos de 30 centímetros de agua. La que sigue, por favor. Ya sería todo. No sé si... Creo que con todo esto que dijeron sus compañeros, el tratamiento puede ir modificándose si es que identifican la causa y pueden empezar a dar desde un inicio intubar al paciente y empezar a dar antibióticos desde el principio, dar diuréticos y no dar ni inotrópico, ni vasopresor, ni nada de esto, ni siquiera vasodilatador.
puede ir modificándose de acuerdo a que identifiquen la causa del choque cardiogénico. Si ustedes entendieron falla cardíaca y entraron a lo principal de fisiopatología, van a entender el resto de cuál es el tratamiento, cuáles son las causas, qué es lo que debo de hacer. Una de las principales alteraciones de ese tipo de pacientes es la disnea, así que lo que debo de hacer es tratar de evitar que el paciente amerite una intubación. Desafortunadamente, la gran mayoría que tiene pacientes con edema agudo pulmonar tienen que intubarlos porque el paciente se está ahogando prácticamente. Así que, pues obviamente eso que saben del ABCD, circulación, vía aérea, bla, 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 eso lo tendríamos que hacer todo el tiempo independientemente de la causa. Yo espero que con el tema de ayer, que es, digamos que el inicial, para que ya ahora veamos el edema agudo pulmonar, que es parte de la falla cardíaca, ya nos quede bastante claro qué es la falla cardíaca, y a partir de ahí, el que tengan síndromes coronarios y tengan a pacientes con edema agudo pulmonar, tengan choque cardiogénico, etcétera, logran identificar ya y diferenciar las alteraciones o el tratamiento que les estaríamos dando. Así que, pues nada, vuelvan a revisar la clase, sobre todo esto de fisiopatología, para que vuelvan a ver todas estas, las diferencias del cardiogénico y no cardiogénico, y les quede, pues aún más claro. ¿Vale, chicos? ¿Tienen alguna duda? Creo que no, gracias. De todos modos, suban la clase, ¿no, porfa? Suban la clase para que les quede ahí y la puedan revisar otra vez, ¿sale? Sí, doctora, gracias. Sí, doctora. Muy bien, chicos. Pues cuídense mucho. Bonito fin. Nos vemos el martes. Gracias. Gracias, Buen día. doctora. Nos vemos el Buen día martes. maratónico. Adiós.